Vamos a ver qué dice Mateo 24. Para entender este pasaje, para mí, es importante tener en cuenta quién está hablando, que es Jesús, a quién le está hablando y cómo empezó la conversación. ¿Ah? Así que les voy a pedir que ustedes presten atención a esas tres cosas. El que está hablando, que es Jesús, a quién les está hablando y por qué empezó la conversación. Porque Jesús sale todo esto y no dice un día, les voy a hablar de los últimos tiempos. Acá le preguntaron algo y él está contestando esa pregunta. ¿Ah? Dice en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es como un primer punto, digamos, ¿no? ¿De dónde surge la conversación? Hay pasajes paralelos en otros evangelios donde dice, en donde dice que los discípulos se admiraban de todo, porque veían el templo, y el templo era una construcción majestuosa, ¿no? Entonces se admiraban de todo, estaban fascinadísimos con todo, y entonces en ese contexto, muchas gracias, es que Jesús les dice, ustedes se admiran de todo esto, bueno, va a llegar un día donde no va a quedar piedra sobre piedra, que fue una de las gotas que derramó el vaso que los judíos se le enojaron, ¿no? Los fariseos, entonces, porque dice, dice que va a destruir el templo. Jesús no dijo que lo iba a hacer él, dijo, alguien va a destruir el templo, cosa que pasó unos años después, efectivamente, como la mayoría sabe, ¿no? Bueno, pero este pasaje de Mateo en particular sigue diciendo el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, pasó esto, ¿no? Se fueron del templo, pasó un tiempo, no sabemos cuánto, y estaban en otro lugar, sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así empieza la conversación. Los discípulos asociaron la destrucción del templo con el fin del siglo. Saben que este es uno de los pasajes que hay en la Biblia, gracias, que se dice que tienen doble cumplimiento. Son cosas que pasaron en una época, pero que van a volver a pasar en otra. Por ejemplo, esto de que el templo va a ser derribado ya ocurrió, y el templo de Jerusalén hoy está en pie. No, ¿qué queda del templo de Jerusalén? Un muro, ¿sí? Pero, a la luz de lo que dice acá, algo va a pasar en Jerusalén relacionado con el fin de los tiempos, y ese muro por algo quedó. Vieron que al lado del muro hay una mezquita, ¿sí? Bueno, y todo el lío por la ciudad, los judíos, los palestinos. Ese centro va a ser muy importante, ¿ah? Bueno. Pero le preguntan qué señal habrá de estas cosas y de tu venida y del fin del siglo. Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y yo recalco, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Esto pasó alguna vez? Unas cuantas veces en la historia, ¿no? Cuando yo era chico había uno, no me acuerdo el nombre, creo que un italiano o algo así, uno que tenía estigmas que le habían salido, decía hermano que se acuerdan, que le habían salido como las marcas de Cristo. Ese no decía yo soy Jesús resucitado, pero como las marcas de Cristo, ¿quién son? No lo decía explícitamente, pero se hacía pasar por Cristo. Pero hay algo más. No pensemos que alguien que dice yo soy el Cristo está diciendo yo soy Jesús, que algún loco por ahí ha pasado, ¿no? Que se creía Jesús resucitado o decía ser. Pero la palabra Cristo es la cuestión. Hay mucho. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? La palabra Cristo, la palabra Mesías, tienen el mismo origen, ¿no? Y tiene que ver con un mediador, ¿sí? Y con un enviado de Dios. Entonces hay muchos que no dicen yo soy Jesús, pero dicen yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el mediador entre Dios y los hombres, cuando nosotros vemos en la Biblia que ese es uno solo y es Jesús, ¿no? Entonces, ojo que nadie se engañe, porque van a venir muchos diciendo que vino Cristo por segunda vez de repente, y Jesús dice, falta que pasen cosas para que eso pase. ¿Cómo se dan cuenta que no soy yo? Porque falta que pasen algunas cosas. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Cuando yo enseñaba de esto, o cuando escuchaba a un hermano enseñar de esto hace 20 años, el panorama era otra cosa. Nosotros que decíamos, no, como la Segunda Guerra Mundial, vieron que pasó esto, que la Guerra de Vietnam, era como una cosa lejana, algo que nunca pensamos volver a ver. Yo decía, la otra vez que decía Paola, nunca pensé que iba a haber en vivo una guerra, como lo estamos viendo ahora. Hoy en el mundo se está viviendo una guerra, que en principio es entre dos países, pero no sabemos, ¿no? Y está latente el miedo que tienen, sobre todo quienes no son hijos de Dios, del fin del mundo. Porque dicen, estos locos tienen armas nucleares, apretan un botón, o dos, uno y el otro, lumba, fuimos. Pero acá Jesús está diciendo, todavía no es el fin. Eso es una señal. Sí, el fin está cerca. Eso lo dice la Biblia de tapa a tapa. Ya estaba cerca hace 2000 años cuando Jesús decía esto, y ahora está 2000 años más cerca. ¿Sí? Dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Saben que el siglo XX, se supone por lo menos que es el siglo que tuvo más terremotos? También cabe pensar que antes no había mucho como medirlos, pero por la cantidad y por los destrozos que se hicieron, en el siglo XIX y XVIII quedaría registro de que tal ciudad se rompió, cayeron edificios. Pero el siglo XX una cantidad de terremotos impresionante, ¿no? Y ahora cada tanto, bueno, Chile, México, hasta acá hubo algo parecido, siempre más chiquito lo nuestro, ¿no? Siempre hubo acá, ¿no? Eso es una señal, pero todavía no es el fin, es una señal. Y habrá pestes y hambres. Esto ni que hablar. Yo antes decía, no, porque la Edad Media había una peste que mataba miles y miles de personas, pero bueno, esto para... Y venimos a salir de eso que era impensable totalmente inesperado. ¿Cuál fue el origen? Bueno, no importa. Pero, ¿qué pasó? Pasó. Entonces eso es una señal. Terremotos, bueno. Dice el 8, y todo esto será principios de dolores. Como diciendo, esto va a empeorar. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién le está hablando Jesús? A sus discípulos. A la iglesia le está hablando. Esto no es algo que va a pasar al final. Esto pasó desde que Jesús ascendió y sigue pasando. Porque los cristianos son perseguidos, como sabemos, ¿no? Misioneros que cuentan que tienen que esconderse, prisioneros que los llevan presos, que los matan, que los decapitan. Eso pasa hoy. Empezó a pasar en aquel entonces y pasó siempre. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Acá da un pasito más, porque ya el enemigo no es solo el externo, sino que está diciendo, ojo porque puede haber gente que está en las iglesias, obviamente que no son hijos de Dios, porque un hijo de Dios no haría esto, pero que van a entregar a otros. Imagínense el contexto, país musulmán, persecución al cristianismo, agarran a uno y le dicen, bueno, decime dónde están los otros porque te mato a vos y a toda tu familia. Segurísimo que ha pasado infinidad de veces. Unos se entregarán a otros. De repente alguno para zafar, mientras pasa ahí la publicidad, entrega a otros. Pero está diciendo que al final de los tiempos todo esto se va incrementando, ¿no? Dice el 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto siempre fue así, ya vemos algunos casos en el Nuevo Testamento, pero cada vez va peor. Esto de que el amor de muchos se enfriará, va empeorando. Y acá yo entiendo que no está hablando del amor mundano, está hablando del amor cristiano, ¿no? El amor de muchos seguramente hacia Dios y hacia los hermanos, en el final de los tiempos y cada vez más se va a ir enfriando. Y bueno, que muchos falsos profetas levantarán y engañarán a muchos, basta comprender la tele y la radio y lo estamos viendo todo el tiempo, ¿no? Bueno, así que esto ya está pasando, no son señales puntuales, son cosas que van empeorando, ¿no? Bien. Dice el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Una tranquilidad, digamos, de que el fin va a venir después de que la palabra de Dios, de alguna manera, y no sabemos cómo, llegue a todo el mundo, ¿no? Y a todo el mundo quiere decir que hay... Vieron que cuando hay congresos misioneros, cosas por el estilo, se habla de pueblos no alcanzados. ¿Qué quiere decir? Hay pueblos remotos, una tribu, no sé dónde, que nunca escuchó de Cristo, que mucho menos tuvo contacto con una iglesia.
¿no? De alguna manera, y yo no voy a decir cómo, porque acá no lo dice, toda nación va a escuchar, todo linaje, ¿no? Como dice en Apocalipsis. Dice Juan, me di vuelta y vi, y había una multitud vestida de blanco, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. No importa qué religión tenían antes, ¿no? No importa la religión, no importa la raza, digamos, la etnia, no importa el género, no importa nada de eso. Todos, va a haber de todas las naciones. Que no quiere decir que sean todos los que creyeron, pero va a haber de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Dice el versículo, ¿dónde estábamos? En el 14. Muy bien, gracias. El 15 dice, por tanto, y este es un punto clave porque acá hay señales muy particulares. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si yo leo esto así, despojado de todo lo que escuché en mi vida, de todo prejuicio, Jesús le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo, va a venir una gran tribulación, y ustedes, está hablando a eso, que están ahí, ¿no? Ustedes tienen que hacer esto, cuando huyan de Jerusalén tienen que hacer esto otro. Lo que pasa es que si uno no acepta esto porque lo quiere, ¿no? Yo he escuchado hermanos que a mí, yo tiemblo cuando escucho algo así, dicen, bueno, hay mucha postura, pero yo me quedo con esta. Estoy hablando de pastores, teólogos, ¿no? Porque no quiero sufrir. Entonces, como esta postura dice que la iglesia va a sufrir, yo no quiero estar, entonces predico otra cosa. Se ganaría mi respeto si tuviera una postura firme, aunque yo entienda que está equivocada, pero no estoy pensando en cosas que escuché de lejos, estoy hablando de cosas que escuché en vivo y en directo. Yo no puedo predicar lo que me queda bien a mí. Yo tengo que ver lo que dice la palabra, con este tema y con cualquier otro. ¿Está bien tomar alcohol o está mal? Y bueno, si a mí me gusta tomar alcohol, predico una cosa, y si no me gusta, predico. Pero ojo con torcer la palabra del Señor por motivaciones propias, ¿no? Este es el gran punto, y acá sí voy a ser explícito, este es el punto de por qué hay tantas interpretaciones distintas. Porque hay quienes dicen que la iglesia va a pasar una gran tribulación, de la que habla Jesús acá, y hay quienes dicen que la iglesia ya no va a estar, que va a ser arrebatada antes de esto. Yo estoy siguiendo este pasaje, usted léalo tranquilo en su casa, yo no tengo ningún interés en pasar ningún sufrimiento, le puedo asegurar, pero yo leo lo que dice acá y yo entiendo esto. Usted haga lo que tiene que hacer, que es orar, estudiar este tema. Insisto, en Apocalipsis hay muchísimo más detalle de todo esto, pero si yo sigo la secuencia que está haciendo Jesús acá, bueno. Versículo 23. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no lo creáis. ¿Por qué? Porque todavía no pasaron estas cosas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto también lo estamos viviendo, ¿no? Gente que vende milagros, que vende grandes prodigios, de todos los tipos y colores, relacionados con lo religioso o con otras cosas, relacionadas con el cristianismo o con otras religiones. Pero esto de grandes prodigios, milagros, cosas fantásticas, por supuesto que están pasando. Pero dice, engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Dice el 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las almas. Y hoy vamos a ver hasta acá.
Y la próxima vamos a seguir porque es muy largo, ¿no? Pero voy a repetir esto último, el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto sí lo voy a decir con todas las letras, porque estas teorías han despertado el interés de mucha gente, incluso gente que no es cristiana, porque es todo muy fantástico, el apocalipsis, el fin del mundo, la iglesia arrebatada, todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo era adolescente, había una serie de libros que eran una novela, ¿no? Nadie podía leer esos libros pensando que era lo que va a pasar. Es una novela, ¿no? Entonces había personajes, bueno, estaba el anticristo, había uno mataba al anticristo. Bueno, hay que tener cuidado con lo que no es la palabra del Señor. ¿Está? Era una novela tipo de entretenimiento, escrita por un cristiano con una postura. Pero había gente que pensaba que eso era la Biblia. Un pasito más, después hicieron películas, series, en base a esa teoría, con los mismos personajes. Hay que tener cuidado porque, por un lado, está como la intención de llegar a más gente, pero ojo, porque de repente gente que nunca estuvo en una iglesia, que nunca agarró la Biblia, y dice, va a pasar eso así tal cual, dice ahí, ¿de dónde sacaron esa información? ¿No? Y bueno, hay muchas cuestiones, pero esto, lo que sí, yo siguiendo este pasaje, y si usted en la semana lo estudia y me dice, estás equivocado, yo lo voy a escuchar, pero yo siguiendo el pasaje como lo venimos siguiendo, entiendo que vamos a olvidarnos de cuándo todos podemos decir a ciencia cierta que el Señor viene a buscar a su iglesia, ¿verdad? La semana que viene vamos a ver un pasaje que nos va a decir, sobre todo el apóstol Pablo, cómo va a ser. Me adelanto, porque todo lo puedo decir con seguridad. Todos sabemos que la iglesia va a ser arrebatada. Jesús mismo en este pasaje, cuando lo sigamos leyendo, va a hablar. Habrá dos en una cama, dice, uno será tomado y el otro será dejado. Jesús está hablando de que él se va a llevar a su iglesia. Pero en esas ficciones interpretaron que la gente va a desaparecer y que nadie se va a enterar. Es decir, los que quedan, ¿no? Es decir, Jesús viene a llevarse a su iglesia es arrebatada, nos vamos con el Señor al cielo, pero interpretan esas novelas, esas películas, que los que quedan acá no saben qué pasó. ¿Qué pasó con esto? Entonces uno era un cristiano que era piloto de avión y el avión se chocó y nadie sabe qué pasó, desapareció la gente y no saben cómo. Interesante que hasta en Marvel hicieron su versión de eso, ¿no? Bueno, si miran la Avengers se van a quedar. ¿No? Pero bueno, todas esas... Pero yo veo acá, que no está dando todavía detalles de cómo va a ser, pero sí dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El apóstol Pablo dice que esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Acá habla de relámpago, es algo rápido. Pero está diciendo como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y más adelante Jesús va a decir que va a haber una señal y todo ojo le verá. Entonces lo que sí les voy a decir, sin ningún tapujo, porque lo he estudiado y lo estoy viendo acá, es que cuando sea que el Señor viene a buscar la iglesia, todo el mundo se va a enterar de lo que está pasando. No va a ser que los que quedan dicen, ¿qué pasó? Pero los ovnis. Todo ojo le verá. Después lo otro usted estudielo y fíjese. Y la próxima seguimos con esto. Así que si quieren ir leyendo desde el versículo 29 en adelante, va a ser bien recibido. Bueno, y en cuanto al otro, ni que hablar. Que sea cuando sea, eso sin duda. Sea cuando sea, yo lo sepa o no lo sepa, esté o no esté, porque me puedo morir antes de que pasen todas estas cosas, por supuesto, todos los que estamos acá. Lo que sí es seguro es que todos tenemos que tener la actitud que pedía el apóstol Pablo. Tenemos que estar esperando y apresurándonos para aquel día. Y parece paradójica las dos verbos, esperando y apresurándonos. Esperando quiere decir que estemos expectantes, que no sea una cosa que bueno, sí, yo sé que Cristo viene, pero tenemos que vivir cada día como esperando. Perdón que cuando me toca hablar de este tema uso siempre la misma ilustración, pero fue tan impactante para mí que la voy a usar. Cintia y Mariela trabajaban en la iglesia de Cerrito, trabajaban con haciendo interpretación del lenguaje de señas. Entonces había una señora de la iglesia que era sorda y que un día, en un discipulado, no sé cómo fue, hablaron de que Cristo vuelve, ¿no? El Señor vuelve a buscar a su iglesia, ¿sí? No sé, ahora son 6, 7 de la tarde, y ya se fueron, y después medio que la fue a increpar. Me dijeron que el Señor viene, y yo me quedé toda la noche esperando, y no vino, ¿no? Entonces, después la habrán explicado bien. Pero lo interesante del asunto es la sorpresa. ¡Guau! El Señor viene. ¿Me voy a acostar a dormir? No. ¿Qué hizo ella?
Veló, esperó al Señor. No puede ser literal porque no dormiríamos nunca, sino, ¿no? Yo estoy poniendo pocas horas, pero bueno, tampoco la pago. No dormiríamos nunca esperando al Señor. No es una cosa literal, es una cosa de la actitud del espíritu y del cuerpo. Todo nuestro ser tiene que vivir cada día como esperando al Señor. Y apresurándonos, ¿qué quiere decir? Que no podemos ser displicentes, ¿no? Como esa gente que dice, no, yo me voy a comprometer con el Señor cuando me jubile. Bueno, hay que ver si llegamos, todo eso, ¿no? Pero aparte es como una actitud de desprecio al Señor. No, yo ahora estoy en otra. Cuando tenga tiempo me voy a dedicar full al Señor. Y ahí pasa el tiempo y no pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que estar esperando con expectativa de esa venida del Señor y apresurándonos, porque los tiempos son cortos. Lo que sí, me imagino que todas las iglesias predicarán, es que estamos cerca. Pues si hay una iglesia que dice que no estamos cerca, no está leyendo la Biblia. Y cada vez estamos más cerca. Algunos en la época de Pablo, y esto lo vamos a ver la próxima, ya decían, no viene nada, bueno, dicen que viene ya y pasa el tiempo y no pasa nada. Yo escuché un predicador de esto que es medio más que dudoso, reírse un poco, sí, porque dice, los jóvenes en las iglesias no estudian en las universidades porque dice que el Señor viene pronto, entonces ¿para qué? Y no voy a opinar, dice, hay que estudiar, no hay que estudiar, ¿no? Yo entiendo que cada uno busca la voluntad del Señor. Pero se reía de la demora de la venida del Señor. A mí me parece medio complicado, muy complicado eso, ¿no? ¿Y qué les aclara el apóstol Pablo? El Señor está esperando que entre la plenitud de los escogidos. El Señor no retarda su venida, según algunos la quieren por tardanza, sino que Él es fiel y paciente, esperando que todo lo que se van a convertir se convierta. Por eso pasaron más de 2000 años y acá estamos. Pero estamos 2000 años más cerca. El Señor viene pronto. ¿Pastor?